5:18. Hay unas perlas que escribe Salomón al final de sus años. Muchos teólogos creen que este pasaje o este libro lo escribió en sus años finales, siendo uno de los reyes más poderosos sobre la faz de la tierra y siendo un hombre que exploró en botánica, que exploró en animales, tuvo su zoológico, ciencia, astronomía y tantas otras cosas, y no se negó tampoco a ningún placer. Fue extremadamente rico y tuvo pues muchísimas mujeres, y al final nos deja con estas perlas: disfruta la comida, disfruta la bebida, disfruta el trabajo. y creo que es importante adquirir esta sabiduría para poder entender qué es lo que realmente vale la pena. Y dice versículo 18: aquí pues el bien que yo he visto, que lo bueno es comer y beber y gozar uno del bien de todo su trabajo, con que se fatiga debajo del sol todos los días que Dios le ha dado, porque esta es su parte, su herencia. Somos llamados a disfrutar, somos llamados a gozar. A todo hombre a quien Dios da riquezas y bienes y le da también facultad para que coma de ellas y tome su parte y goce de su trabajo, esto es un don de Dios. De repente podemos hacer tantas cosas y vivir afanados y vivir preocupados, pero qué tan importante es detenernos, y no solamente detenernos, sino disfrutar de nuestro trabajo, disfrutar de nuestros logros y recibir la capacidad para gozar, para disfrutar. Porque fíjate, dice el versículo 6, capítulo 6, perdón, versículo 2, dice, versículo 1: hay un mal que he visto debajo del cielo y muy extendido entre los hombres. ¿Cuál es este mal? El del hombre a quien Dios da riquezas, bienes y gloria. ¿Ok? Riquezas, bienes y gloria, el poder, la fama, riquezas, y nada le falta de todo lo que su alma desea. Pero Dios no le da la facultad de disfrutar de ello, sino que lo disfrutan los extraños. Esto es vanidad y triste desventura. Imagínate tener fama, tener dinero, poder y riquezas y no poder disfrutarlas de ellas. Y los disfrutan los extraños. 3: aunque un hombre engendre 100 hijos y viva muchos años, y los días de su vida sean numerosos, ¿ok? Tiene muchos hijos, tiene muchos años, pero, versículo 3, si su alma no se sació del bienestar y también careció de sepultura, yo digo que un abortivo es mejor que él. O sea, la clave es en disfrutar, la clave es en estar saciados, satisfechos. ¿Alguien me está escuchando? Versículo 6: pues aunque viva 2 veces 1000 años, si no disfruta de la dicha. Qué tristeza, qué tragedia el tener pero no disfrutar. Dice el capítulo 5, versículo 10: el que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. Y ya leímos el capítulo 4, versículo 22: así pues he visto que no hay cosa mejor para el hombre que alegrarse en su trabajo, porque esta es su parte, porque ¿quién le hará ver lo que ha de ser después de él? Capítulo 4, versículo 6: más vale un puño lleno con descanso que ambos puños llenos con fatiga y esfuerzo inútil. Y bueno, podemos hablar de tantas perlas que nos comparte el sabio rey Salomón en sus años finales de vida, y podemos empezar a entender, aunque seas joven, aunque seas persona de la edad, en una adultez, o ser joven adulto en tus 25, 30 años,
o ser de edad media como tu servidor, 45 años, o ser personas ya de edad avanzada. Tenemos que entender lo que realmente vale la pena. Y no es el acumular, no es el afanarnos, no es el tener riquezas, es trabajar, disfrutar, comer, beber y pedirle a Dios la capacidad de gozar de lo que Él nos da. Dice también el sabio rey Salomón que el que trabaja descansa, pero el rico no le permite descansar su dinero. Ahora, quiero ahondar. La semana pasada hablamos de la bendición del trabajo y vamos en contra de una cultura en ocasiones que enseña que el trabajar es una maldición, que el trabajar es sudor, como dijo Dios cuando le dice Dios a Adán, con el sudor de tu frente. Sí, pero previo a eso vimos en Génesis 3 que lo puso en el jardín para labrar y para proteger la tierra. ¿Alguien se acuerda? Génesis 2, perdón, 2:15. Entonces el trabajo es una bendición de parte de Dios. Hay dos cosas que Dios establece antes de la caída del hombre, antes del pecado, y es el trabajo. Y dos, dice: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Es importante también que entendamos que Dios es el autor del matrimonio. Hay gente que está como que, bueno, un papel no me significa nada, pero sí un compromiso. Y bueno, es respaldado por un papel, pero es un voto que fue creado por Dios. Entonces, cuando la iglesia camina en esta revelación, el trabajo es sagrado, el trabajo es un principio espiritual, y el matrimonio también. Muchas cosas comienzan a arreglarse que han afectado a diferentes generaciones. Entonces, dicho todo esto, quiero profundizar en el trabajo de los trabajos. El trabajo es sagrado. Vimos la semana pasada que Dios usa el concepto o el principio de la siembra y de la cosecha como base para el trabajo. Y realmente es esto. En tu trabajo, estés donde estés, todo es sembrar y cosechar. Y vimos que el sembrar pues es preparar la tierra, es quitar la mala hierba, es quitar las piedras, es suavizar la tierra. Y en muchas ocasiones personas que empiezan a trabajar pues se van a dar cuenta de obstáculos, se van a dar cuenta que es algo difícil. Pero cuando tú entiendes este concepto, tú tienes un gozo y tú tienes una alegría, y en ocasiones ese gozo pues va a ser por fe. ¿Por qué? Porque todo lo que el hombre sembrare, eso va a cosechar. Y lo dice Gálatas en cuanto a las cosas que hacemos para mal. Pero toda la Biblia está llena de este principio, que todo lo bueno que tú y yo sembramos, vamos a cosechar. Así que si tú estás empezando un proyecto, estás empezando una empresa, pues yo sé que todos queremos ver el fruto. Todos llegamos a un trabajo y queremos sueldos de 30,000 para arriba. Se cree que en los años 90 había una universidad de prestigio que inflaba el corazón de los jóvenes. Es una universidad que comienza con TEC, ya ustedes terminen, imagínense cuál es. E inflaba a los jóvenes diciéndoles: ustedes no, porque están en la universidad más prestigiosa casi del mundo, ustedes merecen estos sueldos y merecen. Entonces ellos salían con una actitud merecedora, con una actitud de porque estudié, y se daban de topes, y muchos se quitaron la vida porque se encontraron con la realidad, que la realidad es trabajar, sembrar y cosechar. Y querían llegar a un lugar a cosechar, querían llegar a un lugar a tener un sueldazo de X cantidad, pensando que esa era la realidad. La realidad es que tienes que empezar de menos a más. El sabio rey Salomón también escribe en Proverbios que el dinero que se adquiere precipitadamente, pues se va precipitadamente. Entonces estamos en un proceso. Si estás en edad jovial, entre más joven mejor. Los estudiosos eruditos, aún cristianos de finanzas, creen que el camino a la prosperidad para estar desahogado económicamente son 20 años.
Entonces, si empiezas a los 18 años, a los 38, 40 años, vas a empezar a cosechar buenos frutos de tu trabajo. No estoy diciendo que no vas a tener ingresos, no estoy diciendo que no vas a cosechar, pero son aproximadamente 20 años de un proceso de sembrar, de preparar la tierra, de hacer, de tener buena administración para empezar a prosperar. ¿Alguien me está escuchando? Entonces, cuando alguien viene y pregunta a una empresa, ¿cuánto voy a ganar? Ya es una mentalidad de merecedor, que tarde o temprano esa persona va a buscar una excusa. Es que el jefe me maltrató, es que esto, y buscan excusas para no trabajar, y se pierden y se trunca el proceso que Dios ha establecido de la ley de la siembra y la cosecha para prosperar. ¿Estás conmigo? Entonces, hay lugares, hay empleos, hay procesos que no van a dar fruto de la noche a la mañana, pero tú tienes que empezar a disfrutar. Como dicen por ahí, no es llegar, es disfrutar el proceso. Es disfrutar lo que vas a aprender, es disfrutar. Hay lugares donde no te van a pagar bien, pero el aprendizaje que adquieres es lo más valioso. Hola. El nombre que adquieras, la gente te va a ubicar, van a decir, esta persona tiene algo especial, esta persona es trabajadora, esta persona es la que menos se queja, y ese mismo nombre te va a seguir donde quiera que tú vayas. Pero yo te animo a que sigas, yo te animo a que sigas emprendiendo. Si no eres, si estás en un proceso de aprender, yo te animo a que emprendas. Yo te animo a que comiences un proyecto de trabajo, de un emprendimiento. Si estás joven o si estás en tu edad, vuelvo a repetir, de joven adulto, ya estás casado, sí es bueno aprender principios en un empleo, pero qué mejor que emprender. Si algo va a desarrollar tu carácter, sí es el estar bajo una autoridad en una empresa, pero cuando emprendes se duplica el trabajo y valoras a los clientes y valoras cada esfuerzo. Entonces emprende. Jóvenes, emprendan y véanlo como un jardín, véanlo como como un campo. El fruto va a dar, sí, y aunque mucha gente le pasa esto, que empiezan y crecen económicamente, o viene la economía y se emocionan, 100,000 pesos, wow, y se lo gastan, y ya no tienen con qué sembrar, ya no tienen con qué reinvertir, y colapsa ese negocio. Se emocionan cuando ven cantidades, y no funciona así. Es volver a invertir hasta que crezca tu empresa y tenga una solidez y una economía pues sólida. Pero dicho todo esto, quiero enfatizar en la importancia de que el trabajo es algo espiritual. El trabajo es algo sagrado. Y todo lo que voy a enseñar hoy es trabajo, pero es a través de la vida de Jesús. Jesús vino a trabajar. Jesús vino a preparar la tierra. Jesús vino a quitar las piedras. Jesús vino a suavizar la tierra para sembrar esa semilla, para sembrar ese grano, para sembrar su vida misma. Sabemos que Jesús es el pan de vida que descendió del cielo, pero ese pan fue un trigo, un grano que murió y que produjo mucho fruto. Entonces dice Marcos 10:45, lo puedes poner ahí en la pantalla. Si Jesús trabajó, ¿por qué no convertirnos en personas que trabajamos, que amamos y disfrutamos nuestro trabajo? Que tú te despiertes cada mañana con esta perspectiva que te voy a platicar y digas: Señor, es un nuevo día, es una nueva oportunidad de sembrar, de preparar la tierra de mi negocio, de preparar la tierra de mi empleo. Es más, cuando tú estás trabajando para alguien más, entre más excelencia tengas, quiero decirte que esa persona no va a ser la beneficiada, tu jefe o tu jefa, vas a ser tú mismo. Y cuando tú te salgas de esa empresa, la gente va a hablar bien de ti y te va a seguir. Entonces Jesús dice en Marcos 10:45, el Hijo del Hombre no vino para ser servido. El Hijo del Hombre vino para servir.
Y muchas cosas cambian, iglesia, cuando tú y yo empezamos a vivir con esta perspectiva de trabajo y de servicio. Ese trabajo va a dar fruto. Ese trabajo va a dar una abundancia de cosecha y vas a ser bendecido, pero también otras personas van a ser bendecidas. Lo que tú hagas va a ser prosperado y tú vas a crecer y vas a prosperar, pero también vas a ser de bendición para otras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Cuando tú y yo tenemos esta conducta, esta revelación, mi trabajo es para mi servicio, y busco ser un jefe a que me sirvan, o busco ser un canal de bendición. Acuérdense la semana pasada, buscar formas de ayudar a los demás, buscar formas de ser de bendición. Y Jesús, el Hijo de Dios, compara su trabajo o compara su ministerio como un trabajo de servicio, de ayudar a los demás. ¿Cuántas cosas cambiarían si tú y yo en nuestro empleo comenzáramos a ser renovados en nuestra mente y dejar de pensar que si van a haber prestaciones, que si el jefe es muy esto y lo otro, que si no te pagaron horas extras, que si el aguinaldo, que si lo otro, y empiezas a pensar cómo puedo servir a mi cliente y a mi jefe y a los clientes de mi jefe. ¿Cómo puedo servir a mi empresa? Y cuando tengas tu emprendimiento, tú puedas pensar con esta actitud del cielo y decir: ¿cómo puedo servir? ¿Cómo puedo ayudar? ¿Hola? Y créeme que esto va a dar fruto. Es un principio, es una ley. Pero si todo lo que hacemos lo hacemos pensando en nosotros mismos, si todo lo que hacemos lo hacemos pensando en nuestro egoísmo, en nuestra avaricia, créeme que muchas cosas se van a truncar. Que tengamos una vida de servicio, que tengamos una vida de ayudar y transformar a los demás. Estés en un consultorio, estés en una huerta, estés en un aula, estés en un servicio de tortillas, o lo que hagas, un bien o un servicio, lo que hagas o produzcas, que sea para bendecir a los demás. Hay empresas que son multimillonarias. Hay empresas que están contadas entre las empresas más grandes de todo el mundo. Y te puedo contar algunas. Está Walmart, Sam's, que fue fundada en los años, 20, 30, 40 por Samuel Walton. Y él era temeroso de Dios. Y él comienza a aplicar estos principios que te estoy diciendo y que te estoy enseñando: el servir, el ayudar, el transformar. Porque él quería algo convencional. Él quería que la gente tuviera todos los bienes a la mano. Acuérdate que antes era la ley del trueque. ¿Alguien se acuerda? Bueno, no hay gente tan grande así, pero antes era: tú cosechabas un costal de azúcar o un costal de maíz, que era lo más común, y lo llevabas a la tienda del trueque y lo cambiabas por frijol, y lo cambiabas por algún bien o alguna comida o algún alimento que tú necesitabas. Y Samuel Walton piensa en cómo servir y ayudar, y empieza un proyecto de traer supers, lo que llamamos super, a la practicidad cerca de la casa de los demás. Y comienza este proyecto, y este hombre se hace multimillonario. En los años 70, 80, él entra a una de sus tiendas y ve inmoralidad a través de revistas, ve pornografía, y él dice: quiten esto por favor de mis tiendas. Y le dice al encargado: pero esto nos genera grandes ingresos. Y él dice: no me importa. No le importa perder, le importa honrar. No le importa perder, porque sabe que esta inmoralidad, en vez de ayudar, trae perversión, trae divorcios, trae desviaciones sexuales a las personas. ¿Alguien me está escuchando? Él no está pensando en ingresos, él no está pensando en dinero, él está pensando en ayudar. Y quitan las revistas, y esta empresa se dispara. Hoy por hoy, 3 de sus hijos, 3, tú investígalo, son entre las familias más ricas de todo el mundo. Está el fundador de la Colgate en los años 800. Él era inglés, se muda a Estados Unidos, comienza la empresa de pastas, de dientes, de jabones. Bueno, comienza con jabón.
con aceite de oliva. Por eso Palmolive es de la Colgate y es Palmolive, que significa olivo en las palmas, como cremas, como ungüentos. Y se hace multimillonario. Y él empieza a pensar en cómo puede ayudar, y él empieza a agradecer y quiere ser de ayuda y quiere ser de servicio, y dice: Señor, soy multimillonario, yo puedo vivir con el 10% y te voy a dar el 90%. Y empieza a sembrar en iglesias y empieza a sembrar en obras misioneras. Acuérdate, esta actitud de servicio, esta actitud de ayudar, esta actitud de ser de bendición, que cuando la gente se acuerde de ti y tú estés ahí en tu lecho de muerte, cuando tú estés ahí, espero que sean muchos años más, la gente diga: este fue un agente de servicio, esta persona fue una persona que vino a ayudar, que vino a transformar, como lo vino a hacer nuestro Señor Jesús. Y el resto es historia. Una empresa multimillonaria. Hay otra empresa, por último, que le gusta a Jico, porque ya es muy gringo el Jico, ya visita Estados Unidos cada 2-3 meses. Se llama Chick-fil-A. Es una empresa tipo pollos. Y comienza este fundador, Truett Cathy. He leído un libro de él. Tiene 2 libros. Este hombre murió como multibillonario. Un valor de 14 mil millones de dólares. Su empresa empieza en los 40 y él vuelve a pensar en lo mismo: ayudar, servir. Y él dice: los domingos vamos a cerrar todas las sucursales, porque queremos que los trabajadores vayan a adorar a la iglesia. Ese es alguien que está pensando profundamente, que no está pensando en su dinero, que no está pensando en cómo fregar, perdón la palabra, pero es una palabra que se usa, una palabra de cómo saquear a alguien más. Está pensando en cómo ser de bendición a los trabajadores. Entonces trabajamos de lunes a sábado y el domingo vamos a la iglesia a adorar. Hoy por hoy tenemos empresas que no pueden cerrar el domingo porque les da miedo, porque es el día que más se vende. Una empresa de comida, el día que más venden es el domingo. ¿Cómo te explicas que esta empresa es más rica que aún la de la KFC, que tiene sucursales en todo el mundo? Es tan rica que no necesita abrir sucursales en ninguna parte del mundo, solo está en Estados Unidos, porque honró a Dios. Si tú y yo tenemos esta mentalidad, amada iglesia, de servir, de ayudar, van a haber ocasiones donde vas a estar sembrando y no vas a ver fruto, pero quiero decirte que vas a ver fruto. Jesús vino a servir. Jesús vino a entregar su vida misma. Jesús vino no a ser servido, no a pensar cuánto voy a ganar, no a pensar si le iban a dar aguinaldo, no a pensar si le iban a pagar horas extras, no a pensar en tantas cosas. Y queremos enfocarnos en esta mañana en la vida de Cristo. Así que vamos a Juan 5:17, por favor. Juan 5:17. Pausa para tomar agua. Dice así: y Jesús les respondió: mi Padre hasta ahora obra y yo obro. En otra versión dice, en tu versión, mi Padre hasta ahora trabaja. Si Dios trabaja, ¿qué nos hace pensar que tú y yo no tenemos que trabajar o que el trabajo es malo? ¿Por qué ver el trabajo como una tortura? ¿Por qué ver el trabajo como una inquisición de torturación? No. Dice Jesús: mi Padre trabaja, yo trabajo. Por eso a mí no me gustan eso de las becas. Y ahorita hay becas para todo, ¿no? Y la realidad es que no se gasta ese dinero para lo que se destinó, para los útiles zapatos. Se usa para la fiesta
Diría un amigo mío, a mí me preocupa esta generación que está recibiendo y disfrutando ahorita. Me preocupa su futuro. Por eso a mis jóvenes, a los jóvenes de la iglesia, les predicamos el consejo completo de Dios y les enseñamos a trabajar. Les enseñamos a ganar dinero de una manera honrada y les enseñamos a honrar su casa, honrar a sus padres, a ser aseados, a ser limpios en sus casas, porque sé que si sacrifican ahorita, que si trabajan ahora, va a haber un fruto después. Imagínate, Jesús está diciendo, por 3 años Él está ministrando, sirviendo, las multitudes lo siguen, pero de repente se echa unos sablazos de la palabra donde Él dice, el que no come mi carne y no bebe mi sangre no participará. Y muchos dijeron, está enseñando herejías, los doctores de la ley, los fariseos, y lo dejaron muchísimos. Y se queda con 12 y dice, ¿ustedes también se quieren ir? Y Pedro le dice, Señor, ¿a quién vamos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Pero Jesús no estaba pensando todavía en el fruto. Él estaba trabajando, sabiendo que su trabajo y su obra lo iba a llevar a un fruto. Por lo tanto, no te canses de hacer el bien, iglesia. No te canses de obrar, no te canses de hacer lo correcto. Si estás en medio de una generación corrupta, que roba, que saquea, que factura cuentas equivocadas, cuentas erróneas, sé la diferencia. Aguanta. Quizás hasta seas perseguido por decirle no a una mordida, por decirle no a una corrupción. Pero Jesús fue dejado. Jesús se quedó solo y Él dice, yo trabajo, es decir, estoy pagando el precio, pero voy a disfrutar después. No funciona al revés. Jóvenes y niños y personas que se les enseña a disfrutar en el momento que ellos piden, que se les cría con una baja tolerancia, que se les cría con un sí constante, van a sufrir después. Y te puedo decir un montón de ejemplos. Pero enseñémonos que el trabajo es esfuerzo, pero disfrutable, porque viene un fruto tanto espiritual como material. Y va a venir esa bendición y vas a disfrutar la mesa. Y vas a disfrutar el sentarte a la mesa con una sola esposa, atención, no con 2. Siempre me salen los sablazos, perdón, pero es que soy profético y yo no hablo porque yo estoy sabiendo. He propuesto no hablar ni predicar cosas que yo sé de nadie, pero hay cosas que me brotan del Espíritu. Y estamos en una generación, en nuestra ciudad, donde la gente con dinero piensa que tiene el derecho, de parte aún de Dios, de tener 1, 2, 3 mujeres. Y esto es perversión y trae tanto daño y tanta herida a una familia y a un matrimonio. Si Dios dice que el matrimonio es sagrado, entonces yo me tengo que esforzar por tenerlo como algo sagrado. Pero el ver a tu esposa a los ojos y decirle, nunca te he sido infiel, y viceversa al esposo, y sentarte a la mesa y disfrutar de un hogar, más que de 4 paredes, un hogar, esto no tiene precio. Esto solamente lo da Dios cuando tú lo honras. Él te da la capacidad de disfrutar y de gozar y de reír y de convivir. Hoy nos vamos a quedar, estamos invitando a todos los que gusten a celebrar el cumpleaños de 3 servidores. Y nos vamos a sentar a la mesa y comer y convivir y disfrutar y estar juntos. Esto no tiene precio. ¿Alguien me está escuchando? El tener hijos bajo el pacto del matrimonio y poder ver a mis hijas y decirle, yo no tengo hijas ni hijos fuera de este matrimonio, fuera de esta casa, eso es invaluable. Esto es glorioso. Y Jesús dice, yo trabajo porque mi Padre trabaja. Lo quisieron matar varias veces. Los meros líderes de la ley, los religiosos, lo persiguieron, lo rechazaron, se burlaban de él. Su propia familia se burlaba de él. Pero él dice, yo trabajo. Seguimos. Vamos a
Juan 9:4. Aleluya. Juan 9:4. La pueden poner en la pantalla, por favor. Dice así. Esta es Reina Valera antigua, vamos a leerla en una más modernita. Juan 9:4 dice: es menester que yo haga las obras. Muchas versiones dicen el trabajo del que me envió, entre tanto que el día dura. Viene la noche cuando nadie puede trabajar. Entonces Jesús dice: es menester que yo trabaje. Es menester que yo cumpla con la obra que mi Padre me envió. Es menester que yo, y ahí Él vino a sanar a los oprimidos por el diablo. Ahí es donde Él hace el lodo, escupe en tierra y sana al ciego. Las obras del Padre. ¿Cuáles son las obras del Padre? Que los ciegos puedan ver y los sordos puedan escuchar, y que los prisioneros sean abiertos y salgan, sus prisiones sean abiertas y ellos sean libres. Esas son las obras, es el trabajo que hace Jesús. Una vez más, Él no viene a pensar en sí mismo. Es menester que tú hagas una obra en tu empresa, en tu empleo, que ayude a los demás, que sea de servicio para los demás. Y cuando Dios vea que tu trabajo y tu emprendimiento sea para esto, créeme que te va a llover bendición en abundancia. Muchos pedimos bendición, muchos queremos dinero, muchos queremos: Señor, mándame un milloncito, pero acostaditos ahí en la camita hasta las 2, 3 de la tarde. Y no funciona así. Trabaja las obras, trabaja la misión. Dios pone un chip en tu corazón. Dios pone una pasión en tu corazón, y esa pasión es servir a los demás a través de un talento, a través de una habilidad, a través de una capacidad, y esa capacidad va a transformar las vidas de los demás. Es ayudar a los demás. Busca en tu corazón ahí un chip que Dios haya puesto en cómo puedo ayudar, cómo puedo servir. Eres carpintero, eres mecánico, que seas el mejor carpintero de la ciudad, porque ayudaste a alguien. Eres mecánico, que seas el mejor mecánico de la ciudad, no ese gandalla ventajoso, mentiroso, que cobra las cosas que no, y se aprovecha más cuando es una mujer la clienta y le cobra lo que no hicieron. Recuerdo hace unos años que yo llevaba mi carro a una empresa, según, porque yo soy muy cuadrado y me gustan las cosas con excelencia, y dije: bueno, lo voy a llevar como me sugieren que lo lleve, y lo arreglen en la agencia. Y me cobraban X cantidad extra para hacer chequeo de puntos de seguridad. Frenos, palomita, excelente. Bujías en su máximo estado. Batería, excelente. Íbamos con César a Morelia. ¿Tú te acuerdas, César? Y el carro dejó de prender una semana después que había pagado una cantidad. ¿Qué le pasó? ¿Dónde está César? ¿O está en el Alfa? El carro ya no le servía la batería. Bueno, la cambiamos. Esa es una. Después estoy yendo a ministrar a Morelia, a una iglesia, y el carro ya no puede más, y estaba bien burro. Y esto es 2 semanas después. Le dije a mi amigo: ¿sabes qué? Sospecho que son las bujías, aunque me dijeron en la agencia que todo está. La sacó, las bujías estaban quemadas. ¿Ustedes creen que esa actitud es ayudar? Esa actitud es: yo me beneficio a base de lo que yo sé, y te engaño y te hago pensar. Y esto lo vemos en toda la ciudad. Y eso a mí me enerva la sangre, porque es deshonesto. Pero ¿sabes qué más me enerva la sangre? Cuando me doy cuenta que son cristianos.
¿Y sabes cuándo me enerva más? Cuando son de la iglesia. ¿Y sabes cuando son servidores? Digo, no, pues manches, o sea, no funciona así la vida. A veces hay que perder para ayudar, para transformar. Si tú piensas en ti nada más, te vas a quedar pobre. Aunque un día tengas economía, te vas a quedar pobre. Pero si piensas en los demás, Dios se va a encargar de ver por tus necesidades, pero también por las necesidades de los demás a través de ti, porque ya eres un agente que se parece a Jesús, que vino a servir, no a ser servido, que trabaja porque el Padre trabaja. ¿Y qué más dice? Y es importante trabajar y hacer las obras que Dios te invitó a hacer. Es sagrado el trabajo, por lo tanto disfrutarlo. Sí, en el trabajo van a haber desafíos, pero esos desafíos, por eso necesitas la sabiduría de Dios. Y es donde viene lo sobrenatural de Dios, y vas a ver cosas extraordinarias. El favor de Dios. ¿Qué dice el Salmo 23? Ciertamente el bien y la misericordia de Jehová me seguirán todos los días, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Acuérdense que yo les he compartido no me acuerdo cuándo fue, pero hace unos 10 años mínimo, o más, o menos. Escuché a un escocés cristiano emprendedor en el ámbito de la aeronáutica. Es decir, una empresa fundada por él que se dedicaba a aeronáutica. Aún proveían de piezas y partes para la NASA, cristiano. Entonces tú sabes que alguien está proveyendo para instituciones de gobierno o empresas aeronáuticas internacionales, entonces tú lo escuchas. Algo ha hecho. Se llama Peter Briscoe, él está vivo todavía, escocés, vive en Holanda, una empresa multimillonaria. Y él contaba y decía, estábamos en la empresa y de repente esta máquina o esta turbina, de repente le faltaba una pieza. ¿Qué hacíamos? Orábamos. Y al orar Dios les daba sueños y decía, yo soñé esto, y se juntaban y hacían lo que Dios les hablaba en sueños, y era una pieza con cierto diseño y la ponían y funcionaba esa cosa. Pero él dijo lo siguiente, él escribe un libro que se llama Ate su burro a la vid. Y muy interesante el libro, que por cierto lo presté, y me da tristeza que el 90% de los libros que he prestado nunca me han sido devueltos. Una, porque la gente no lee, y otra, la gente no valora lo que pues no le costó. Ya no presto libros. Entonces presté este libro, no lo hay en México, Ate su burro a la vid, y habla de el proyecto de atar tu negocio, porque en los tiempos antiguos tener un burrito era señal de crecimiento económico. Atarlo a la vid, Jesús. Pero él dice, en el trabajo te vas a encontrar con serpientes, con espinas, con escorpiones, pero Dios te da la autoridad. Cuando tú actúas en amor, Dios te va a dar la autoridad y lo sobrenatural para vencer obstáculos, para vencer malos tratos, para vencer malos clientes, para vencer tantas cosas que se levantan contra el empresario cristiano. Dios da la capacidad. Pero asegúrate de si eres menester hacer las obras. Si Dios te ha llamado a la tortilla, es el mejor tortillero de la ciudad, representando a Dios en la tierra. Si Dios te ha llamado a ser médico, doctor, si Dios te ha llamado a ser enfermero, estar en el área de medicina, sé el mejor representante. Y depende de la medicina, pero también ora. ¿Cuántos doctores hemos escuchado, amor, en todas partes del país, que dicen, yo oro por los enfermos antes de operar, yo bendigo sus vidas? Porque nos hemos dado cuenta en situaciones personales que hemos tenido, que la palabra de un médico, si viene de Dios, es un bálsamo. Pero si ese médico está endemoniado, ese médico habla de parte del infierno y te da miedo, te asusta. Y hemos aprendido que no todos los diagnósticos son verídicos, que no todos los diagnósticos son finales, que Dios tiene la palabra final, pero que también hay doctores temerosos de Dios que te van a dar un mejor diagnóstico y que hasta pueden orar por ti. ¿Alguien me está escuchando?
Si vas a ser maestro, si vas a ser catedrático, sé el mejor maestro, que representas a Dios, que digas es menester hacer las obras de Dios, que resplandezcas en esa aula, que traigas la presencia de Dios en esa aula, porque esas aulas están endemoniadas. Pastor, qué exagerado. Sí, yo lo vi. La última vez que estuve en una empresa, bueno, aquí Leo Day está la presencia de Dios, porque pasamos horas y horas orando y les metemos la presencia y estamos en la palabra y Dios está en Leo Day. Pero la última vez que estuve en una empresa de la ciudad, en un instituto prestigioso, yo llegaba temprano y yo veía las sombras de los demonios. Les decía, te largas, porque aquí ha llegado la luz. Aquí ha llegado Jesús a través de mi vida. Y yo venía y servía. Entonces había jóvenes, eran jóvenes ya de preparatoria, muy ateillos ellos según. Porque cuando tú les forzas religión, lo que va a provocar es un ateísmo. Y es lo que ellos tenían. Entonces ellos empiezan a discutir. Pues no se daban o no sabían que a mí me encanta la apologética. No para alegar, sino para refutar las mentiras que el diablo enseña. Y les dije un montón de cosas y ellos se quedaban así como que, oh, no podemos refutar eso. Es que siempre veíamos nada más el argumento. Bueno, ve el argumento a favor. Dios es más real de lo que te puedas imaginar. Esta misma semana estaba viendo un documental que habla de las probabilidades científicas y matemáticas de que un solo hombre cumpliese profecías. Hablando de Jesús, Jesús cumplió con su vida profecías que se hablaron cientos de años antes, más de 300 profecías. Entonces la probabilidad matemática que un hombre cumpliese 8 profecías es 1 en 1.000.000 al cuadrado. O sea, yo hasta perdí la cuenta, era como imposible. Ahora no cumplió 8 profecías, cumplió 300 profecías. Lee el Salmo 22, igual lo leemos en el Viernes Santo. ¿Cómo es posible que alguien viva, alguien diga, ok, yo voy a cumplir? Para empezar, se profetiza que iban a nacer de una virgen. ¿Quién cumple eso? Jesús. Se profetizó que iban a nacer en Belén. ¿Tú escogiste dónde nacer? Yo sé que muchos quisieran haber nacido en Francia, Suecia, Suiza, pero nacimos en Uruapan. Gloria a Dios. Pero nadie escoge dónde nacer. Se profetizó que van a nacer en Belén. Desde ahí ya ¿cuál es la probabilidad científica, matemática? Pues a mí me gusta estudiar eso. Y vengo con esos hablazos a estos ateillos y se quedaban así como que no, pues sí. Y ya decían, bueno, pues no creo quizás en el Dios de la religión. Ah, perfecto, yo tampoco, porque tampoco soy católico. Creo que hay un creador. Ah, muy bien. Resplandecer y brillar. Las aulas están endemoniadas y vienen tras esta generación de jóvenes. Prediqué el evangelio. Había una chica que le quedaban días de vida. Oré por ella. Falleció después, muchos años, pero eran días. Y le hablé de Jesús y del evangelio. Entonces, hacer las obras de Dios es tan espiritual, iglesia, como predicar la palabra. Porque al trabajar con tus manos, al servir, no sé qué tanto más hagan aquí, estás representando al cielo. Estás haciendo las obras de Dios ahí en tu empresa. Y por lo tanto empezar a disfrutar. Y un día Dios va a llenar tu cartera. Y un día Dios va a llenar tus bolsos. Pero sigue sembrando. Vamos terminando. ¿Me ayudas, Jico, por favor? Nos motiva cuando el pastor llama al tecladista, porque sabemos que ya va terminando. Y terminamos con Juan 12:24. Vamos ya a la parte final. Tengo 2-3 versículos más, pero vamos terminando. Jesús trabajó. Jesús era menester hacer las obras. Jesús vino a servir. ¿Qué nos hace pensar que no debemos trabajar? Hola. Ahora yo bendigo a las mujeres
que son amas de casa. Eso es un trabajo digno, hermoso, precioso. A las mujeres que son como Proverbios 31, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Y es una mujer que sabe negociar, que sabe trabajar y que el corazón de su marido está confiado en ella. Qué tremendo es esto. Ahora pregunta, pastor, ¿las mujeres pueden generar ingresos y dinero? Por supuesto, pero no es el llamado de la mujer ser la proveedora de una casa. Qué triste cuando hay hogares donde la mujer es la que mantiene al hombre. Qué triste y qué pena y qué vergüenza para ese hombre. Digan amén, hermanos, para que no me sienta aquí tan solo, porque yo sé que suelto unas palabras, pero es importante que lo entendamos. Si una mujer puede proveer, pero a quien le corresponde es a la cabeza ser el proveedor. Y la mujer puede aportar adelante muy bien. Mi esposa soñaba, siempre soñaba, yo quiero estar en la SEP. Y una vez se le dio una oportunidad de entrar a la, ¿cómo se llama eso? A la CIA mexicana. El CISEN, ¿alguien se acuerda del CISEN? Que era como el servicio secreto de México. Pues la llamaron, fue a hacer la prueba a México 5 horas y no quedó. E iba a ser un buen sueldo, sueldazo, con prestaciones, con celular, con carro. Pero también yo creo que hubiera terminado bajo la tumba, ¿no? Era muy peligroso. Pero a lo que voy es que ella quería. Pero hemos visto que la provisión siempre ha venido a través de mi vida. Siempre. Siempre. Como empresario, como maestro, como predicador, siempre ha caído. Y de repente le caen bendiciones, pero no siente ya jamás la carga de yo voy a tener que proveer. ¿Qué dice Jesús? Fíjate diciendo lo siguiente: de cierto les digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, él queda solo, mas si muriere, mucho fruto lleva. Jesús vino a trabajar, a preparar la tierra, a labrarla. Pero ¿sabes a qué vino? A sembrarse a sí mismo. Jesús es el labrador, el Padre es el labrador, dice, y Jesús es el grano de trigo. Si ese grano no cae, va a quedar solo. Pero ese grano vino a trabajar, a servir, a hacer las obras del Padre. Y si cae y muere, ese grano da mucho fruto. Hay mucho fruto, iglesia, cuando tú y yo seguimos el ejemplo de Jesús. Cuando tú mueres a la deshonestidad, cuando tú mueres a la corrupción, cuando tú mueres al dinero fácil, cuando tú mueres a la pereza, cuando tú mueres al egoísmo y tú mueres, créeme que va a haber mucho fruto. Y piensas en los demás. Servir a Jesús y servir a los demás. Vamos terminando. Isaías 53. ¿Qué pasó después con nuestro Jesús? Él murió y dio mucho fruto, muchísimo fruto. Dice así, desde el versículo 3 al 11: fue despreciado y desechado de los hombres, pero él estaba trabajando. ¿Ok? En el trabajo vas a ser despreciado, vas a ser desechado. Ahora, quiero hablar esto porque esto es otra realidad. En los trabajos y en las empresas hay muchísima inmoralidad sexual. Que los doctores del ISSSTE, y esto lo sabemos, que todos contra todos. Que los maestros de la SEP, esto. Y que los doctores del seguro, que esta empresa, que esta empresa. Y que el jefe con la secretaria. O sea, hay una inmoralidad sexual. Y cuando tú marques la diferencia, te van a perseguir. Háblenme, iglesia, por favor. Jesús fue menospreciado y rechazado, porque él fue tentado en todo, dice Hebreos 4, pero sin pecado. Por favor, híjole, siento un impulso del Espíritu hablar esto. Por favor, no cedas ante la inmoralidad
que invade a nuestra sociedad. Sé ese hombre que vas a ser esposo de una sola mujer el resto de tu vida, y lo que unió Dios no lo separe el hombre y no lo separe el adulterio. Pon candados. ¿Cuáles son esos candados? Nada de mensajitos privados. Escríbeme. Desde que yo veo gente así, cuidado. Nada de citas de trabajo. Nada de citas con mujeres a solas. Estar a solas con un hombre o con una persona del sexo opuesto es un preámbulo, y comienza con la vista, y comienza con un matrimonio no trabajado. Hubo un grande hombre de Dios que se llamó William Graham o Bill Graham. Murió en el 2018 con 98 años de edad, con un ministerio que está valuado en cientos de millones de dólares y que ayuda a todo el mundo, y que son los que mandan las cajitas de regalo en Navidad. Este hombre tuvo una decisión en los años 40, 50 y le llamó The Modesto Manifesto, en la ciudad de Modesto, California, el manifiesto de Modesto. Y entre esos dijo: nunca vamos a estar a solas con mujeres, sea en un elevador, sea en un carro, sea en esto, sea en lo otro, nunca. Y murió sin escándalos a los 98 años. Esto es carácter. Pero si tú pones una excusa de estar con alguien a solas por el trabajo, te estás engañando a ti mismo. Quiero hablar en esto porque eso es bien importante, porque se necesitan personas con autoridad moral y profética para hablar en esto, que es un mal que acecha nuestra ciudad. Si tú sientes que el adulterio no puede llegar y que te sientes más fuerte, entonces eres más sabio que Salomón, que tuvo adulterios al mayoreo. Eres más justo que David, que cayó en adulterio. Y eres más fuerte que Sansón, que cayó en adulterio. Entonces mejor que digan: aquí corrió, que aquí quedó. Jesús fue menospreciado, Jesús fue rechazado por el trabajo. Que seas perseguido por ser el íntegro. Va a haber gente que te va a echar el ojo y te va a decir: te compro si me compras, te compro si me das. Ustedes me entienden. Y tú tienes que decir: el pastel, o sea, de nombre, de aquí huyo. Y tiene que haber una transparencia con tu esposa. Si eres capaz que tu esposa tome tu celular con la clave sin que te pongas nervioso, vamos bien. Pero esposas, hagan esa prueba. Agarren el celular al esposo, y si se pone nervioso y tenso, y yo sé que va a salir chispas en este día, pero está bien, porque quiero rescatar y salvar tu matrimonio. Hola. Y viceversa también, ¿por qué no? ¿Quieres probar el corazón de alguien? Ve con alguien, ven con un joven, ve con alguien y agárrale el celular. Solo por agarrarlo se empiezan a poner así, porque ahí está su corazón. Ahí están los secretos de su corazón. Entonces Jesús fue menospreciado, fue rechazado, pero Él trabajó, Él sirvió. Y hay una generación que no tolera el menosprecio. Hay una generación que no tolera el rechazo, que no tolera el menosprecio. ¿Por qué? Porque están, se les llama generación de cristal. Aguanta vara como tu rey, como tu salvador. Y Él siguió haciendo las obras del Padre. Él siguió sanando a los ciegos, Él siguió sanando a los enfermos, y Él culminó en la cruz del Calvario. Varón de dolores, experimentado en quebranto, como uno ante quien se esconde el rostro, fue menospreciado. Y se incluye el profeta y no lo estimamos. Está hablando 700 años antes de Cristo, describiendo al Mesías sufriente, al Mesías hiriente, que vino a hacer las obras del Padre, que vino a morir, que vino a sembrarse a sí mismo, que vino a servir, que vino a trabajar en medio del quebranto y en medio del dolor. Versículo 5 más versículo 4. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados.
El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Y conmigo, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Repite, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Otra vez, y por sus llagas fuimos nosotros curados. En otras palabras, él está siendo lacerado, él está siendo herido, pero él sabe que esas llagas van a traer sanidad a las naciones, que esas llagas van a sanar matrimonios, que esas llagas van a sanar mentes, que esas llagas van a sanar cáncer, van a sanar epilepsia, van a sanar sida, van a sanar artritis, van a sanar diabetes, y va a haber sanidad a través de esas llagas. Por lo tanto, él sufre intencionalmente esas llagas para restaurar las vidas, para restaurar las familias, para restaurar las generaciones. 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, y Jehová cargó sobre él la iniquidad de todos nosotros. Fue oprimido, aunque se humilló a sí mismo y no abrió su boca, como un cordero que es llevado al matadero, y como una oveja que delante de sus trasquiladores está muda, tampoco él abrió su boca. Es decir, no se defendió, porque él sabía que su obra era el morir, que su obra era el trabajar, que su obra venía de parte del cielo. Por arresto y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo que fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo esto Jehová quiso quebrantarlo. Se pueden poner de pie, por favor, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá descendencia, vivirá por largos días, y lo que plazca a Jehová se cumplirá por su mano. Versículo 11. Verá el fruto de la aflicción de su alma. Muchas versiones dicen así: verá el fruto del trabajo de su alma, y quedará satisfecho. Yo quiero decirte que el fruto de Jesús, del trabajo de Cristo, no son grandes edificios, grandes catedrales, grandes templos. Que el fruto del trabajo de Jesús eres tú. Eres tú, iglesia. Eres tú que antes caminabas en tinieblas y ahora estás en luz. Eres tú que antes estabas atado al pecado, a la inmoralidad, a la mentira, y ahora eres libre. Eres tú que antes estabas en ceguera espiritual, pero ahora puedes ver. Eres tú que antes estabas perdido, pero ahora has sido hallado. Eres tú que antes estabas muerto en tus delitos y en pecados, pero ahora te ha sido dada vida en Cristo Jesús, vida en abundancia. Tú que antes estabas con la enfermedad del pecado, pero ahora has sido restaurado a una sanidad completa y perfecta. Eres tú que antes estábamos sumergidos en pecados, pero que ahora estamos perdonados. Somos perdonados y lavados por su sangre preciosa. Y sabes, Él te ve en esta mañana y dice: estoy satisfecho. Tú eres el fruto del trabajo de Jesús. ¿Cuántos le pueden dar un aplauso? Y eso vamos a profundizar más la próxima vez que predique. Su obra, su trabajo glorioso. Aleluya. Yo veo vidas aquí que han sido transformadas. Yo veo jóvenes que han sido restaurados. Yo veo matrimonios que han sido bendecidos. Yo veo vidas que han sido libres. Y sabes, no es por Salomón,
No es por la pastora Bere, no es por ningún líder. ¿Sabes qué es? Es la obra perfecta, es la obra de servicio, de trabajo. Son las obras de aquel que vino a trabajar, de aquel que vino a servir, de aquel que dijo consumado es en la cruz del Calvario. Aleluya. Eres un fruto, iglesia, eres un fruto. Vamos a dar un aplauso a Él. Levanta tus manos. Te bendecimos, Jesús. Ahora que vamos a participar del pan y del vino, ¿cuántos quieren darle gracias? Porque Él trabajó. Y Él trabajó bien. Él no llegó tarde ni se fue temprano. Él no dijo: ay, Señor, ya no puedo. Él dijo: he aquí está mi vida. Salmo 40. He aquí vengo a cumplir tu perfecta voluntad, lo que está escrito en el libro. He aquí vengo a dar mi vida por expiación de muchos. He aquí vengo a derramar mi sangre para remisión de pecados de la raza humana. Aleluya. Él no dijo: Señor, ¿cuánto me vas a pagar? ¿Me vas a dar prestaciones? ¿Me vas a dar aguinaldo? No, Él dijo: aquí estoy desechado, menospreciado, pero vengo a trabajar. ¿Cuántos pueden darle gracias a Él? Pueden preparar la mesa del Señor, ponerla en medio mientras adoramos. Ese cantito conmigo. Por siempre tú serás el Cordero de Dios, el Cordero de Dios. Me inclino ante ti, te adoro solo a ti. Levanta tus manos. Por siempre tú serás. Por siempre tú serás el Cordero de Dios, el Cordero de Dios. Me inclino ante ti, me inclino ante ti. Te adoro solo a ti. Siempre tú serás el Cordero de Dios. Me inclino ante ti, te adoro solo a ti. A ti, Jesús precioso. Tú viniste a trabajar, tú viniste a servir, tú viniste a cumplir las obras del Padre en medio del rechazo, en medio de la adversidad. Oh, que este carácter de Cristo se forje en nosotros, que este carácter de Cristo sea representado en toda esta ciudad como una generación que es el fruto del trabajo, de la aflicción del trabajo de su alma. Yo quiero ser un fruto de tu aflicción para mi generación. Podemos cantar este canto y que el Cordero reciba la recompensa de su sacrificio. Gracias, Jesús.
vamos a ser ligeros en la mesa del Señor. Si no estás a cuentas con Dios, ponte a cuentas. No es una tradición por tradición, es en memoria de Él y en pureza de corazón. Si hay niños que están participando, por favor no sean ligeros, que nomás lo tomen, sino enséñales que representa, y si no, mejor que no participen. Pero vamos a participar en la mesa, recordando que su obra es perfecta, su trabajo es perfecto, su trabajo es glorioso. ¿Cuántos dicen amén? Digno Señor Jesús, mereces el honor, digno es el Señor. Digno es el Señor Jesús, mereces el honor, digno es el Señor. Y que el Cordero, y que el Cordero reciba la recompensa de su sacrificio. tú eres la recompensa de su sacrificio. Tú eres la recompensa de su sacrificio, iglesia. La recompensa de su sacrificio. Digno es el Señor Jesús, mereces el honor, digno es el Señor, digno es el Señor. Jesús, mereces el honor, digno es el Señor. En esta mañana, tarde, nos acercamos. Alguien puede decirlo conmigo, en gratitud, con mucho agradecimiento, que viniste a trabajar, que viniste a servir y a cumplir la obra del Padre. Precioso Jesús, solo te podemos agradecer y honrar, y que tú recibas la recompensa de tu trabajo. Alguien dígale conmigo, yo quiero ser y vivir como una recompensa para ti, Jesús, por tu sangre preciosa. Gracias por el pan, gracias por tu cuerpo, gracias por ese grano de trigo que murió y no quedó solo, sino que dio mucho fruto, y por 2000 años ha dado mucho fruto en todas las naciones de la tierra. Gracias, Jesús. Participamos en pan. Gracias por tu sangre preciosa. Oh, gracias, que es preciosa, dice Pedro. Preciosa y valiosa sangre. Una gota de tu sangre es suficiente para limpiar todo pecado. Tu sangre limpia mi conciencia, tu sangre limpia mi vida, mi espíritu, mi alma, mi mente y mis generaciones. Gracias. Participamos de la copa. Digno es el Señor Jesús, mereces el honor. Digno es el Señor, digno es el Señor Jesús, mereces el honor, y que el
Cordero reciba la recompensa. Y que el Cordero reciba la recompensa de su sacrificio. Y que el Cordero reciba la recompensa de su sacrificio. y que el Cordero reciba La recompensa de su sacrificio. y que el Cordero reciba La recompensa de digno, digno. Digno es el Señor Jesús, mereces el honor. Digno es el Señor, digno es el Señor Jesús, mereces el honor. Digno es el Señor. Que el Cordero Y que el Cordero reciba la recompensa de su sacrificio. Y que el Cordero reciba la recompensa. dale un fuerte, fuerte aplauso a aquel que vino y es el pan de vida. Y hay mucho fruto para él en todas las naciones. Y vamos por más fruto, amén. Todo Uruapan tiene que saber que Jesús es el Salvador. Aleluya. Nos vemos, iglesia, les amo, les honro. Nos vemos el miércoles y en las actividades de la semana. Nos vamos a quedar a comer. Los que gusten están cordialmente invitados.